Hola, ¿cómo están? Soy Iván Carrillo. Bienvenidos al Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano NSC, un espacio de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI, que también está a su alcance en una de las plataformas más grandes del mundo, Dailymotion, para difundir la ciencia y la tecnología en la región latinoamericana. La conciencia de los fenómenos naturales que afectan a nuestro planeta nos puede llegar de forma inesperada. Por ejemplo, a través de receptores radiofónicos es posible detectar la actividad magnética de la ionosfera de nuestro planeta, un tema que aún guarda muchos misterios y que los científicos intentan comprender observando nuestro planeta vecino, Marte. ¿Has tratado alguna vez de escuchar tu estación de radio favorita y la has encontrado distorsionada o incluso reemplazada por una transmisión diferente? Si es así, podrías haber sido víctima de algo conocido como la capa esporádica E. Se trata de concentraciones de gas cargado eléctricamente, llamado plasma, en una región del espacio conocida como la ionosfera. Actúan como espejos celestes, rebotando las transmisiones de radio sobre el horizonte e interfiriendo con tu radio, al igual que lo harían dos personas tratando de hablar al mismo tiempo. A pesar de que conocemos la existencia de estas capas desde hace más de 80 años, todavía no las entendemos del todo porque están a una altitud muy difícil de explorar. Allí, el aire es tan tenue que no permite volar a los aviones, pero es lo suficientemente grueso que si intentáramos poner en órbita un satélite, se quemaría en la atmósfera. Pero un planeta donde la atmósfera es mucho más delgada es el planeta Marte, y un satélite que está ahora explorando Marte es el orbitador MAVEN. Uno de los instrumentos a bordo de MAVEN se llama STATEC. Está diseñado para medir el plasma que escapa de la ionosfera, la capa atmosférica superior de Marte. En los datos, los científicos observaron que cuando MAVEN volaba a través de cierta región de la atmósfera, ¡puf!, se veía un gran aumento de la densidad de la concentración del plasma. Los científicos se dieron cuenta de que habían descubierto el equivalente marciano de estas capas terrestres. Es emocionante porque ahora tenemos un lugar al que podemos ir para explorar directamente estas capas con un satélite. MAVEN ha interaccionado más con estas capas en Marte de lo que nunca hemos sido capaces de explorar aquí en la Tierra. En la Tierra, estas capas son temporales e impredecibles, pero en Marte parecen ser casi permanentes y de larga duración, en lugares predecibles. MAVEN descubrió lo opuesto a una capa. Lo llaman fisura, y es donde el cielo se ha separado, y en lugar de una concentración de este plasma, hay una reducción. Muchos modelos predijeron que esto no podía suceder, pero sin embargo, existen, y las encontramos en Marte. Esto demuestra lo poco que sabemos realmente y lo mucho que nos queda por descubrir. Estas capas son tan comunes que se dan por encima nuestro todo el tiempo. Tú mismo probablemente has detectado una de ellas con tu propia radio, aunque no fueras consciente de ello. ¿Y quién hubiera pensado que una de las mejores formas de explorarlas sería enviar una nave espacial a 300 millones de millas al planeta rojo? Se conoce como el Depósito Mundial de Semillas o del juicio final al banco de semillas de cultivos que se almacena en las islas Svalbard, en Noruega. Este acervo pretende conservar el germoplasma conocido en la actualidad. Sin embargo, los expertos señalan que para garantizar los sistemas alimentarios sostenibles es necesario proteger las variedades que se utilizan en la agricultura, así como los parientes silvestres de los cultivos. BioLeft es una plataforma en línea que registra las características de las semillas y plantas para crear una red de colaboradores nacionales e internacionales. Reconocer y valorar la relación entre la diversidad biológica, la pluralidad cultural y la manera en que convivimos con la naturaleza son algunos de los objetivos principales del proyecto BioLeft, que desde Argentina promueve una colaboración abierta, un ejemplo a seguir para el Instituto de Ecología de la UNAM. Ellos tienen una diversidad enorme de tomate que con el paso de los años y la producción intensiva, masiva, se perdió, o aparentemente se había perdido, pero con esta plataforma que pone en contacto a los distintos mejoradores y productores, pues se ha rescatado. Entonces es como también un avance interesante que no solo es proteger lo que tenemos ahora, sino incluso la posibilidad de recuperar cosas que creíamos perdidas, ¿no? Entonces eso a mí me entusiasma mucho y creo que es un avance muy tangible de lo que este tipo de iniciativas pueden lograr. El Laboratorio Nacional de Ciencias de la Sostenibilidad es la entidad que representa a la UNAM en esta plataforma. A nivel internacional, la Universidad Estatal de Arizona en Estados Unidos y el Proyecto BioLeft en Argentina son las instituciones que lideran esta plataforma de investigación que busca preservar el patrimonio biocultural.
básicamente lo que queremos lograr es conformar un equipo de colaboradores, una red de colaboradores que incluya el sector público, o sea, entidades de gobierno relacionadas con la producción de semillas y producción de alimentos. México es el mayor productor de maíz en todo el mundo y también cuenta con una amplia variedad de semillas como aguacate, chile y jitomate, por lo que es considerado un país megadiverso. Porque a través de la conservación de las semillas o de los cultivos, no solo conservamos la biodiversidad, sino también conservamos las prácticas culturales históricas asociadas a la producción de esos cultivos. El desarrollo del proyecto será evaluado en septiembre por el Consorcio Global para Resultados de la Sostenibilidad, entidad que financia los trabajos de posibles estrategias dirigidas a la sustentabilidad. Para TV UNAM, Jesús Monterrubio. Entre las duras lecciones que nos ha traído la pandemia COVID-19 se cuenta la constatación de que el ser humano está acabando con los recursos del planeta. La sorpresa inicial de los habitantes citadinos ante el regreso del canto de los pájaros en las urbes tiene ahora un sustento estadístico. Los niveles de concentración de dióxido de nitrógeno han disminuido una media del 64% en España tras las medidas decretadas para la lucha contra el COVID-19. Así se desprende de un estudio del Centro de Tecnologías Físicas de la Universidad Politécnica de Valencia. Nosotros, para mapear y cuantificar estas emisiones de dióxido de nitrógeno, hemos trabajado y procesado imágenes del satélite 5P de la misión Copernicus. No obstante, estos son estudios preliminares que vamos a seguir continuando en las próximas semanas. El dióxido de nitrógeno es uno de los principales responsables de la contaminación del aire. Los óxidos de nitrógeno son unos claros indicadores de la calidad del aire, pues tienen su origen en las reacciones de combustión de los vehículos. Y era de esperar, por tanto, que en una situación como la que nos encontramos disminuyesen su concentración. De las ciudades analizadas, Barcelona, con un 83%, ha sido la más beneficiada por este descenso, seguida de Castellón, Madrid, Alicante, Bilbao, Gijón y Valencia. Para la realización del estudio, el equipo de la UPV analizó imágenes satelitales de la misión Sentinel-5P perteneciente al programa Copernicus de la Agencia Espacial Europea, comparando datos de dos periodos, del 10 al 14 de marzo y del 15 al 20. La pandemia no es solo un fenómeno biológico. Sabemos que el comportamiento del virus y su poder de contagio también depende de la organización social y de las medidas que tome cada nación. En ese sentido, Cuba podría tener una ventaja sobre muchos países desarrollados gracias al capital humano altamente especializado con el que cuenta. Casa por casa combatiendo al nuevo coronavirus. Así es como 28,000 estudiantes de medicina cubanos buscan posibles casos de COVID-19, encuestando a los residentes de la isla sobre su historial de viaje y las medidas de higiene que están siguiendo. Cualquier caso sospechoso de tos o fiebre se informa de inmediato al centro médico del barrio. Pensamos que sí, que podemos ganar esta batalla como tantas que hemos ganado, sobre todo con nuestro capital humano, que es con lo que más podemos contar. Cuba contabiliza cerca de 200 contagios por COVID-19, incluidos 6 fallecimientos. Ahora el gobierno le apuesta a su red médica, que está por encima del promedio para detener la propagación de la enfermedad. Según la Organización Mundial de la Salud, la isla tiene 82 médicos por cada 10,000 habitantes, en comparación con 32 en Francia y 26 en Estados Unidos. Siempre hay una etapa de más o menos de septiembre, octubre, que hacemos pesquisa por el tema del dengue. Y bueno, cuando se agravó la situación con el coronavirus, la universidad nos propuso hacer las pesquisas. Los cubanos cumplen con las recomendaciones de higiene como limpiar zapatos y ropa al llegar a casa, así como usar mascarillas de protección. Sin embargo, hay una medida de precaución que resulta especialmente dolorosa para muchos. No, yo mira, tengo un deseo de abrazar a mi mamá y besarla y apretar, pero no se puede. En Cuba, bajo el embargo estadounidense desde 1962, regularmente escasean muchos productos, a veces incluso jabón. Es por eso que muchas personas recurren a una solución a base de agua y cloro para limpiar sus manos.
Además, ha proliferado la fabricación casera de mascarillas de tela. Se calcula que desde el año 1500 al menos 322 especies de vertebrados terrestres han desaparecido y el resto ha sufrido una reducción media del 25% en el número de individuos. Ante esta realidad, la reintroducción de especies es una estrategia que se mira cada vez más como un camino para restaurar lo que la inconsciencia y la voracidad humanas han arrasado. Un kilómetro de nado libre no parece ser ninguna proeza, pero si afirmamos que se hace bajo condiciones de frío extremo y sobre todo con el objetivo de generar conciencia en torno a la necesidad de una reserva marina en el Ártico, podemos considerar el hecho como una auténtica hazaña. Con la finalidad de hacer un llamado a la sociedad por los efectos del cambio climático y la necesidad de crear un área marina protegida en la Antártida Oriental, el británico Louis Pugh nadó 1 kilómetro en un lago supraglaciar sin protección térmica. El atleta busca que este acto sirva para establecer un área marina protegida en esta zona geográfica que ayude a mantener la salud de los océanos y evitar una mayor degradación. De acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, estas soluciones basadas en la naturaleza resultan ser particularmente efectivas cuando se desarrollan como parte de un plan de gestión más amplio. Pugh es la primera persona en completar un recorrido de larga distancia en todos los océanos del mundo y hasta la fecha ha sido pionero en nadar en los lugares más famosos. Según las proyecciones de la Organización de las Naciones Unidas para el año 2050, el 68% de la población podría vivir en zonas urbanas. En la actualidad lo hace el 55%. Este desbalance generará un abandono no solo de los centros de producción de alimentos, sino también de las áreas ecológicas y de las culturas rurales. De ahí la importancia de programas que promueven el arraigo de las personas a su comunidad. La selva amazónica es el hogar de muchas comunidades en Brasil que por tradición han aprendido a valorar y proteger la naturaleza que les rodea. Y para varios jóvenes que han podido elegir entre una vida en la ciudad o en la Amazonía, no hay mucho que pensar. Cuando tenía 13 años, Kelita vivió 8 meses en la ciudad de Manaus. Allí comenzó estudios, pero no logró adaptarse, entre otras cosas debido a las diferencias en la enseñanza y la forma de relacionarse con sus compañeros. No es solo el aire puro, no solo el ambiente en sí, es la alimentación también, que es saludable. También creo que aquí en el bosque tenemos un compromiso de pasar la cultura que viene de nuestros ancestros. Yo solo tengo viva a mi abuela, y es bueno oír las historias que cuenta. Creo que las tengo que pasar a mis hijos y nietos. Ser pasado a mis hijos, a mis nietos. Ahora se prepara para empezar la facultad en un centro cercano a su pueblo. El primer curso universitario impartido en el corazón de la selva, proyecto conjunto de la ONG local Fundación Amazonas Sustentable y la Universidad del Estado de Amazonas. El curso formará profesores oriundos de la comunidad con disciplinas adaptadas a la realidad social y foco en prácticas sustentables. Fabio también ha elegido quedarse en su aldea al borde del Juruá, un afluente del Amazonas. Por temporadas visita a su padre que vive en Manaus.
Y aunque dice que le agradan cosas como Internet, siempre vuelve a su comunidad agrícola. Eu quero ser professor. Quiero ser profesor, ayudar a la educación de mi estado, aquí en la comunidad ribereña. Sí, aquí en la comunidad ribereña. María también dialogó con la AFP durante un congreso de jóvenes en la remota comunidad baguana, a 3 horas en lancha de Caraguarí, una pequeña ciudad a casi 800 kilómetros de Manaos. Con 26 años habita en Sao Raimundo, una aldea de la Reserva de Desarrollo Sustentable de Huacari, donde unas 30 comunidades subsisten de la pesca y la recolección. Para ella, los habitantes son guardianes de la selva. Creo que el bosque es el pilar de la sociedad, del mundo como un todo. Antes de que llegaran las empresas y perjudicaran nuestro espacio, deberían pensar que ellos mismos serán perjudicados, porque dependen de todo lo que la naturaleza ofrece. Al igual que para muchos otros jóvenes, cree que la mayor forma de preservar la selva es permanecer en contacto con sus habitantes, que desde hace muchas generaciones viven en armonía con el entorno. A principios de este año falleció el escritor mexicano Sergio Fernández. Él también, ensayista y dramaturgo, obtuvo el premio Javier Villaurrutia en 1980 por la novela Segundo Sueño. Su hija y amigos de toda la vida se reunieron en el Museo Nacional de Arte en la Ciudad de México para rendirle este homenaje. Sergio Fernández fue amigo y profesor de Carlos Monsiváis, Cristina Pacheco, Gustavo Sainz, Gonzalo Celorio y muchos otros que lo conocieron en la UNAM. Pero para Paula Fernández fue su padre. Visiblemente conmovida por las muestras de cariño y los recuerdos, prefirió que otros tomaran la palabra durante el homenaje que se le realizó en el Museo Nacional de Arte. Fue un maestro absoluto, o sea, no nada más el maestro del aula, sino maestro en la vida. Mi relación con él fue muy cercana. Sergio Fernández establecía con sus alumnos, quizá no con todos, amistades verdaderamente profundas e importantes. Y sempiternas, o no, o se enojaba. Y sus enojos eran olímpicos, eran como de los dioses de la mitología grecolatina. Conmigo nunca se enojó, por fortuna. Las novelas son bastante difíciles, digamos, de interpretar porque en general tiene un estilo realmente, yo diría, ultrabarroco, no solo neobarroco, sino ultrabarroco, en donde, digamos, no se centra en las tramas, sino fundamentalmente en las sensaciones, en los sentimientos, en las atmósferas, en las ciudades, y no hay tramas como en otras novelas. Una vez, estando hablando con Carlos Monsiváis, de repente los dos dijimos casi a coro: oye, lo mejor que ha escrito Sergio son los desfiguros de mi corazón. En efecto, los desfiguros de mi corazón son textos autobiográficos, tratados literariamente, en donde habla de su vida personal, de cosas muy personales, ¿no? Allí está un relato verdaderamente formidable que se llama La Narcisa, es la visita de un joven, Sergio, a un burdel homosexual en Guadalajara. Y es un texto inolvidable. Nos hizo ver el mundo de una manera, nos hizo interpretar la literatura de una manera. Claro, nunca hemos llegado a las genialidades de Sergio. Tenemos pendiente de publicar de Sergio un libro de varios autores que él coordinó sobre Cervantes, más bien específicamente sobre el Quijote. Luego tenemos otro del que me pidió que escribiera yo el prólogo, que es sobre la picaresca española, bueno, no española, sobre la picaresca en general, porque incluye un autor mexicano, o sea, a Fernández de Lizardi, y otro tercer libro que lo terminó prácticamente hace unas semanas,
que es sus memorias, que verdaderamente, según me dice su asistente, tiene más de 600 páginas. En el homenaje realizado en el Museo Nacional de Arte, además participaron Eugenia Revueltas, Selma Beraut y Marina Núñez Vespalova, subsecretaria de Desarrollo Cultural. Noticias 22, Alberto Aranda. Los rezos, actos de fe y solicitudes a las divinidades forman parte de las muchas manifestaciones culturales ante la pandemia propiciada por el coronavirus, pero son las medidas más terrenales las que apuntan a tener un efecto en la mitigación y control de la enfermedad. Este fenómeno se ha hecho mucho más patente en el centro neurálgico de las grandes religiones, Jerusalén. En la ciudad vieja de Jerusalén se han adoptado estrictas medidas ante la pandemia del coronavirus. Esta es una escena muy inusual. Las calles están vacías, los negocios cerraron y la población debe quedarse en casa. Los turistas ya no pueden ingresar al país. En procesiones y rezos se ruega por la protección de la ciudad y de sus habitantes. La Iglesia del Santo Sepulcro. En circunstancias normales, miles de cristianos de todo el mundo visitan este lugar que se cree que acoge la tumba de Jesucristo. Por estos días, una extraña calma reina en el recinto, ocupado únicamente por los monjes que lo custodian. El jueves cerró sus puertas al público, al igual que otras iglesias en la ciudad vieja. Las iglesias piden que se evite tocar o besar objetos religiosos. Algunas iglesias están transmitiendo sus misas por Internet. Probablemente las celebraciones de Pascua se realizarán sin la presencia de fieles. A algunos cientos de metros se encuentra el Muro de los Lamentos. Aquí el culto judío tampoco escapa a las restricciones. Una cinta separa a los grupos de fieles. Están prohibidas las reuniones de más de 10 personas. Y además, ahora solo pueden entrar los judíos que residan en la ciudad vieja. La explanada de las mezquitas, uno de los lugares más sagrados del Islam, fue cerrada por las autoridades religiosas. En otras mezquitas, los creyentes deben mantener una distancia prudente entre ellos o rezar en casa. Una situación sin precedentes también para una ciudad tan antigua como Jerusalén. Gracias por acompañarnos en el noticiero científico y cultural iberoamericano NSC. Agradecemos a los socios de ATEI que a través de sus plataformas hacen posible este noticiero, al igual que a las agencias informativas AFP, EFE, Notimex, Xinhua, Euronews y Deutsche Welle. Soy Iván Carrillo, los invito a visitar nuestra página noticiasnsc.com y a utilizar nuestra aplicación. La próxima semana más información científica y cultural.